Hemos llegado a esta fiesta, a esta solemnidad de Cristo Rey. Solemnidad que recapitula todo un año de camino, de compartir, de palabra, de experiencia, de alegrías, de tristezas, de emociones, de un tiempo y de un mundo que, como lo hemos dicho a lo largo del año, todavía no estaba terminando, saliendo de una situación global como era la pandemia para introducirse en una situación de guerra, primero en Ucrania, luego la Franja de Gaza. Guerras que tienen por infinidad de razones un sentido de alerta, pero que en definitiva son como la punta del iceberg de un montón de guerras y de conflictos y de luchas fratricidas que acontecen y suceden a lo largo del mundo. Por eso, justamente celebrar a Cristo Rey en este contexto significa tomar la esencia, ¿no? Este último domingo el Evangelio nos ofrece la imagen del amor, tal vez para decirnos a cada uno que lo que importa es la forma en que vivimos la cotidianeidad de la vida. El amor no es un compromiso extraordinario, sino un estilo de vida. Hay algo que siempre impacta de este texto, ¿no? A nosotros que estamos terminando el tiempo ordinario, quienes en la parábola evangélica cuidaban de los demás, ni siquiera se habían dado cuenta, no se daban cuenta de lo que habían hecho. Era algo normal, era su estilo, era lo que habían aprendido, lo que habían compartido, lo que se les había enseñado, lo que ya no tenía que pasar por la mente o por hay que hacerlo, no hay que hacerlo, sino que ya estaba integrado. Y tal es así que justamente la pregunta que se repite en unos y en otros es ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo te vimos así? ¿Cuándo te vimos así? Y el rey, ese rey que por sobre todas las cosas es el pastor, les dirá, cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, esto es, cada vez que lo hicieron en lo auténtico, en lo posible, no por así decirlo, en construcciones ideales, fantásticas, declamatorias, retóricas. Cuando uno apela tanto a todo eso, es precisamente para no mirar lo que se nos pide, dónde estamos, concretamente, ¿no? Yo siempre recuerdo, creo, una novela de Dickens que tenía un personaje que era Mrs. Jellyby. Entonces, ella siempre se conectaba con las grandes causas de la humanidad, y siempre hacía aportes y cosas con cosas que estuvieran por lo menos a 1000 kilómetros de distancia de Londres. Por lo menos. África, confines del mundo. ¿Por qué? Porque en su círculo íntimo, el que estaba a pocos centímetros, a pocos metros, era alguien muy malvado y que no tenía la más mínima misericordia. Entonces, desde ahí, a veces también, ¿no? Nuestra cabeza se va
en las grandes cosas o en las grandes declamaciones y se olvida eso pequeño, lo de todos los días, del que tengo al lado, del que tengo que compartir, con quien tengo que construir. Y por eso, para cada uno de nosotros, cada una de estas cosas, el dar de comer, el dar de beber, el vestir, el sanar, el acompañar, tendrá un desafío concreto, nombres concretos, personas concretas, que hoy justamente también nos están esperando a cada uno de nosotros. Y desde ahí justamente sabemos, como decía bellísimamente uno de los sermones de San Agustín, que hay una especie de capilaridad ascendente, ¿no? Que ese rey que está en el cielo, a la derecha del Padre, tiene a todos esos hijos que están necesitados y que a través de ellos nosotros hacemos la mejor inversión de nuestra vida, porque hacemos que todo eso llegue al cielo, a ese cielo donde es el mismo Dios quien nos dice que se va a ocupar, como decía bellísimamente la lectura de la profecía de Ezequiel. Aquí estoy yo mismo voy a buscar mi rebaño y me ocuparé de él. Ese ocuparse uno mismo es justamente el ser rey de la propia vida. Somos un pueblo de reyes. Somos un pueblo de reyes, sacerdotes y profetas. Eso es lo que se nos dice y lo sabemos desde el día de nuestro bautismo. Somos ungidos como fueron ungidos los reyes. ¿Por qué? Porque en cada uno de nosotros hay una condición real y no es, insisto, la de la anécdota, la de la coronita. Ser rey de la propia vida es hacerse cargo de mi vida como regalo y como tarea hacia el otro. Hay muchos que en este mundo se creen reyes de la propia vida y son en realidad esclavos de ella. Son esclavos de su imagen, son esclavos de sus realizaciones, de sus ambiciones, de su manipulación en el vínculo con los demás. Quien es rey, quien tiene realeza, no vive obsesionado por las cosas propias, sino que justamente sabe tener la libertad auténtica para darle al otro eso que hoy Jesús nos lo pone de manera tan sencilla, las cosas de todos los días, las cosas cotidianas, las cosas que diría yo son tan necesarias. ¿Qué es lo necesario en la vida humana, ¿no? Yo pondría estas obras de misericordia en dos momentos claves de la vida humana, al inicio y al final. Al inicio necesitamos que nos den de comer, necesitamos que nos den de beber, necesitamos que nos vistan, necesitamos que nos visiten, que nos cuiden. Y al final de la vida humana es lo mismo. Necesitamos todo eso. Y ahí se juega el Evangelio. Ahí se juega el Evangelio. Por eso que ese Dios que hoy también nos reúne como una inmensa multitud a lo largo y a lo ancho del mundo y que nos habla desde el corazón, nos haga ver y también decidir de qué lado queremos estar.